conseguimos que el cliente confíe en nosotros, que es la base de cualquier operación comercial. Si tú no te fías de la gente a la que le vas a comprar, no se lo compra. Ahora cualquier persona con internet cree que sabe de cualquier rubro. Entonces hay muchos o algunos clientes que intentan explicarte cómo hacer tu trabajo. Ibas a casa de un cliente y tenía su cuñado que le había explicado cómo se hacía una pérgola o cómo se montaba un cerramiento. Es que nosotros no vendemos por dinero, no trabajamos con un producto de primer precio. Nuestros cerramientos son muy buenos. Cuando tú compras un producto de una gama media, media alta o alta, no solamente compras el producto, es una experiencia de compra. Bienvenidos a Campamento Base, un espacio para conocer a las personas que están detrás de las empresas, conocer cómo trabajan, cómo gestionan su equipo, cómo venden y sobre todo cómo viven su día a día. Soy Aitor Ciscar, CEO de Kumbu, y mi objetivo es desmontar mitos y entender qué hay detrás del éxito en sectores complicados. Hoy me acompaña Diego, CEO de Tecnoterrazas. Diego tiene una historia de las que me gustan. Vino desde Argentina con una maleta llena de instinto comercial y gracias a eso hoy lidera una de las empresas que transforma cada terraza en un espacio único. En un sector lleno de guerra de precios, él ha decidido apostar por la calidad extrema y mucha honestidad. Vamos a ver cómo se gestiona este viaje y qué podemos aprender de él. ¡Empezamos! Diego, bienvenido al Campamento Base. Gracias. Antes de hablar de Tecnoterrazas, me gustaría hablar de ti. Entonces, me gusta siempre empezar por quien no te conozca, ¿quién es Diego? Bueno, a ver, nací en Argentina hace muchos años ya, más de 50, y hace 20 y pico, estoy como las personas mayores que no les gusta decir la edad, estoy aquí en España. Valencia es mi ciudad de adopción y bueno, empecé trabajando en relación de dependencia en muchos sitios, pero siempre de comercial. Al final he vendido de todo lo que he podido, pero de todo. Y hace unos años, casi 6 años ya, pues emprendí en este proyecto que se llama Tecnoterrazas y bueno, hemos pasado épocas buenas, épocas malas, pero aún estamos aquí dando guerra. Me ha contado un amigo tuyo que os gusta mucho la bicicleta. Cuando eres chicos ibas con la bicicleta por allí vuestro pueblo. Sí, ¿Qué os bueno, pasaba? tenemos alguna anécdota que ahora es graciosa, en ese momento fue bastante embarazosa, la verdad, de caernos juntos en la bicicleta. ¿Esa afición de la bici Sí. ya la has dejado o sigues? Bueno, la cojo de vez en cuando puedo, pero sí que me gusta la bicicleta. Me gusta salir por la montaña. Da mucha libertad, la verdad. Y esa parte de resiliencia, de venirte a Argentina, emprender aquí, ¿qué es lo que más te ha servido para emprender y para ser CEO a día de hoy? A ver, cuando uno yo viví 30 años en Argentina y la verdad, Argentina es un país muy bonito porque en sí tiene de todo, pero tiene sus particularidades. Es muy complicado vivir y poder salir adelante en Argentina. Entonces, al final, quieras que no, pues aprendes. Aprendes a hacer de todo. Aquí no es que seamos manitas, sino que en Argentina normalmente eres pobre y aprendes a tocar luz, haces carpintería, haces albañilería, haces de todo, pero porque no tienes recursos para llamar a un profesional que lo La haga. necesidad te ayuda. La necesidad, correcto, te ayuda pues, a ir aprendiendo esas cosas. Y creo que ese gen es el que me ha empujado a emprender aquí. Al final, yo siempre lo hablo con mis amigos, ¿no? Con los conocidos, que creo que te lo he comentado también a ti, que todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, yo empecé a trabajar a los 12 años, pues me ha traído hasta aquí. Entonces, desde barrer en una farmacia cuando tenía 12 años hasta pues, la parte comercial que he hecho en Argentina, la parte comercial que he hecho aquí, pues todo hace que te formes como persona y bueno, estoy aquí gracias a eso. Y esa parte comercial que comentabas, has sido durante muchos años el mejor vendedor de tu empresa, porque eras el único. Sí. Entonces, ahora en esta fase, ¿te cuesta dejar de ser ese mejor vendedor y empezar a ser el que gestiona los equipos? Sí, a ver, ten en cuenta que al no tener formación específica, porque yo no tengo formación de empresario, mi formación
práctica, porque esto también, la parte comercial la he ido aprendiendo a base de que me digan que no. Pues esta formación práctica, como te decía, de comercial sí que la tengo, pero la de empresario pues la voy adquiriendo pues igual que adquirí la de comercial, a base de prueba y error. Y sí que me cuesta dejar la parte comercial porque es la que me gusta. Mi trabajo de comercial en mi empresa es la que más me gusta de las que he hecho en toda mi vida, desde que estoy trabajando. Y esa parte comercial, vamos a la parte más personal. Cuando te sientas en una terraza o en casa de tus amigos, en un hotel o un restaurante, ¿desconectas o estás mirando todos los pósters, mirando las juntas o viendo a ver quién es el gerente para venderle aquí una pérgola? Por suerte desconecto. Y recalco la hora porque durante mucho tiempo estuve yendo a bares, a restaurantes, a casas de amigos y lo miraba todo. Igual que voy caminando por la calle mirando áticos y mirando lo que hay por ahí. Pero ahora hace tiempo que consigo desconectar los fines de semana, básicamente. Los de lunes a viernes estoy metido en mi fase de empresario, en mi fase de comercial y lo miro todo, lo analizo todo, lo veo todo, pero trato del sábado y el domingo pues dedicar mi tiempo a mi familia, básicamente. Y ahora, pasando más a la parte más empresa, explícanos qué es Tecnoterrazas, cómo estáis organizados internamente. Bueno, a ver, Tecnoterraza hasta hace un año aproximadamente era una empresa que simplemente hacíamos cerramientos para terraza. Por cerramiento hablamos de pérgolas, techos móviles, techos fijos, cerramientos perimetrales. Y desde hace un año pues, estamos transitando a otro tipo de empresa, que seguimos haciendo la base principal, que son los cerramientos, pero estamos incorporando extras para que nuestro cliente pueda tener un llave en mano. Porque creábamos espacios muy chulos, la verdad, y creamos espacios muy bonitos y nos dimos cuenta, o me di cuenta, que cuando nos marchábamos de la obra se quedaba un espacio diáfano que luego venía otra empresa y lo rellenaba con muebles, con cocinas de exterior, con máquinas de hacer ejercicio porque se querían hacer un gimnasio, con jacuzzi, por ejemplo, y ahora todo ese servicio se lo damos directamente al cliente para que no tenga que estar preguntando a uno y a otro dónde comprar un mueble o dónde comprar un jacuzzi. Entonces, ahora que tenemos claro todo lo que hacéis, ¿quién dirías que es vuestro cliente ideal? A ver, nuestro perfil de cliente ideal es básicamente el que tenga un ático, un primero o una casa con terraza y a partir de ahí nosotros somos los que nos encargamos de ver qué producto es el que necesita. No tenemos un cliente ideal. O sea, el cliente ideal sería la persona que tiene mucho dinero para gastar, pero eso no siempre ocurre. Entonces, nosotros, después de 6 años, hemos aprendido a ubicar al cliente y dependiendo de lo que el cliente necesite, pues le ofertamos un producto o le ofertamos otro. Siempre con una calidad mínima. No tenemos producto de primer precio, o sea, no podemos competir con las grandes superficies. ¿Qué marcas trabajáis? ¿Es una marca propia? ¿Tenéis otras marcas? No, de momento solo trabajamos con empresas que están consolidadas en el sector. Son empresas, podemos decir, empresas top a nivel europeo y tenemos, bueno, iba a decir la suerte, pero no es la suerte, tenemos la distribución de estas empresas gracias al trabajo que hemos hecho previamente. Esto no es cuestión de suerte, sino que es cuestión de que tenemos unos estándares de calidad en el montaje y en la parte comercial y en la parte organizativa y estas empresas nos han visto y han optado por nosotros en lugar de otras empresas. Y una pregunta que me llama la atención. ¿En vuestro sector hay mucho intrusismo? Sí, sí. De hecho, nosotros fuimos intrusos cuando empezamos. Sí, porque, a ver, nosotros cuando empezamos teníamos unos conocimientos muy básicos del sector y, bueno, poco a poco hemos ido aprendiendo, pero sí es cierto que hay muchas personas, muchas empresas que tocan, por ejemplo, toldos y luego, como visitan gente que tiene un balcón, pues venden
cortinas de cristal o venden pérgolas o venden algún tipo de cerramiento. Y claro, no es lo mismo montar un toldo que una pérgola bioclimática. Claro, ya tienen la puerta abierta del cliente y aprovechan para vender Y cualquier cosa. claro, pero luego aparecen los sustos, sobre todo este tipo de sectores, al igual que cualquier otro, te puedes encontrar, eh, no sé, productos de todas las calidades, de todos los precios, de todas las configuraciones que te puedas imaginar, pero luego si no sabes plantearlo técnicamente, si luego no lo montas correctamente, mm, te puede llevar un susto. ¿Y os ha llegado también ese cliente que viene, ¿cómo se dice?, escaldado de haber sufrido este intrusismo? De porque ya no confía tanto en el siguiente, o tiene más desconfianza a la hora de compraros a vosotros, o hace más preguntas de lo normal. Bueno, a ver, hemos conseguido, y digo hemos porque tanto el equipo comercial como yo conseguimos que la gente tenga esa tranquilidad. Y lo hacemos a través de nuestra explicación, porque básicamente lo que ve el cliente en una primera visita es nuestra cara y alguna foto que le podamos mostrar. Ahora estamos, después de muchos años, ya hemos dado el paso y vamos a tener un showroom para que la gente pueda venir a visitarlo, y si tiene alguna duda técnica de cómo es el producto o cómo es el montaje, se lo podemos explicar in situ. Y conseguimos que el cliente confíe en nosotros, que es la base de cualquier operación comercial. Si tú no te fías de la gente a la que le vas a comprar, no se lo compras. Entonces, para que me quede claro, ¿vosotros le vendéis tanto al cliente final como también a los A profesional, interioristas y sí, profesionales y demás? sí. ¿O solo el cliente final? No, hacemos de todo. Tenemos un departamento que visita particulares y otro departamento que visita profesionales. Porque si bien el producto en definitiva es el mismo, la explicación que requiere un profesional a lo mejor no es la misma que requiere un particular, tanto en la parte técnica como en la parte personal. Básicamente no tratamos igual a un arquitecto que a una persona, que a un particular. No en cuanto al trato personal, sino en la explicación técnica. Tecnicismos. Sí, un arquitecto te pide, por ejemplo, como tenemos carpintería de gama alta también, te pide secciones, te pide eficiencias, te pide que el particular, no es que no le importe, pero como sabe menos, es un trabajo que ya le aportamos nosotros. ¿Cómo ha cambiado eso dados a conocer? ¿Cómo habéis conseguido esos contactos, esos clientes, esos potenciales clientes, tanto particulares como profesionales, en esta evolución de años? Al principio era todo puerta fría, llamadas, ferias, tarjetas. Sí, a ver, al principio, te hablo en el 20, cuando pasó la pandemia, que enseguida, después de la pandemia, empezamos a trabajar solos. em, Tuvimos apoyo de los fabricantes que nos pasaban contactos y luego trabajábamos a través de referido, el famoso boca a boca. Eso está muy bien, pero siempre se queda bastante corto, es escaso, porque el boca a boca puede recibir uno o dos contactos, sobre todo cuando no te conoce nadie. Nosotros como eso, íbamos de un amigo y ese le recomendaba a otro y al final empezamos a trabajar así. Y con apoyo de algunos fabricantes que todavía los mantenemos en el portafolio. Y a partir de ahí, un año o un año y medio después, pues os contratamos a vosotros. Y ahí fue cuando notamos el cambio realmente de trabajar como, yo siempre lo digo, como un kiosco, a empezar a trabajar de una forma más profesional, donde empezamos a recibir lead, buscamos lead de calidad y lo empezamos a recibir desde hace un año que estamos, o casi un año que estamos trabajando también la parte profesional. Bueno, tú sabes el éxito que ha tenido la campaña para profesionales y bueno, cambió en ese sentido, que antes dependíamos mucho de terceros, de que nos pasen contactos y ahora casi somos autosuficientes. Digo casi porque aún tenemos todavía al lead de los fabricantes. ¿Y notas diferencia entre el cliente del inicio al cliente actual, de cómo sabe de lo que está pidiendo? Sí, ahora cualquier persona con internet, que casi es el 100% de la población, sabe, bueno, o cree que sabe
de cualquier rubro. Entonces te encuentras con que hay muchos o algunos clientes que intentan explicarte cómo hacer tu trabajo y eso, claro, nosotros ya lo tenemos claro que como esto requiere una parte técnica bastante específica, nuestros clientes no saben más que nosotros. Hay que hacerlo entender también. Sí, pero bueno, a ver. Entonces, tú dices que es más difícil venderles ahora Sí. porque saben más o creen que saben más, ¿no? Sí, sí, a ver, las cosas han cambiado. Antes ibas a casa de un cliente y tenía su cuñado que le había explicado cómo se construía cómo se hacía una pérgola o cómo se montaba un cerramiento. Y solo tenías que explicarle que su cuñado pues, no tenía el conocimiento. Ahora te encuentras con que tiene una ventana al mundo y en esa ventana hay muchísima gente que explica cómo se montan cerramientos. Y tenéis luego también ese hándicap extra vosotros que tenéis las grandes superficies, que pueden encontrarse pérgolas, pues no sé, por 2.000, 3.000, 4.000 euros, lo que sea, Bueno. Y que tienes al cuñado de turno que está siempre rebatiendo de por qué gastarse más dinero en cuando lo tenemos allí. ¿Cómo trabajáis esa objeción? Es que nosotros no vendemos por dinero. O sea, no, como te decía antes, no trabajamos con un producto de primer precio. Entonces, nuestra lucha o nuestra explicación al cliente es que entienda que esto no es cuestión de dinero. Si bien el presupuesto al final tiene un importe que todo el mundo va a ver, pero nosotros no le vendemos solo un cerramiento para que pueda cubrirse del sol. Dependiendo de la necesidad del cliente, pues se puede montar una oficina, un gimnasio, puede tener, no sé, una habitación si necesita, pero nunca apuntamos al dinero, porque siempre va a haber alguien que venda más barato. Entonces hemos elegido justamente el otro camino, que es el camino de una calidad extrema. Nuestros cerramientos son buenos, básicamente son muy buenos. A partir de ahí, como en cualquier sector o cualquier producto que te quieras comprar, así como te puedes comprar un coche normal, también te puedes comprar un Ferrari. Los dos tienen 4 ruedas, un volante, te llevan al sitio, pero luego al final no puedes comparar un SEAT con un Ferrari. La parte de postventa, la parte de fiabilidad. Cuando tú compras un producto de una gama media, media alta o alta, no solamente compras el producto, es una experiencia de compra y al final compras la atención del comercial, compras la parte técnica, compras el producto, compras el montaje, compras el postventa. Si tienes un problema, que te atiendan, que esa es otra parte importante. Eso es importante también, que te cojan el teléfono. A ver, nosotros trabajamos en el sector y sabemos lo que hay. Sabemos que hay muchas empresas, muchas vienen directo de fábrica y revientan los precios. Pero ¿qué ocurre? Este año se llaman de una forma, el año que viene se llaman de otra, y cuando tienes un problema y coges el teléfono, no hay nadie. No hay nadie, o hay alguien que te dice que ya no se llama de esa forma y que no puedes reclamar. Ya. Entonces, cuando tú compras a Tecnoterrazas, en este caso, no compras solo el cerramiento. Ten en cuenta que estos productos la mayoría son de aluminio y de vidrio. Si le das un mantenimiento mínimo, tienes cerramiento durante 30, 40 años. Entonces la relación que vas a tener con Tecnoterrazas va a ser de 30 o 40 años. Entonces no puedes pensar solo en qué es más barato o más caro. Simplemente tienes que pensar en si tengo un problema, que lo puedes tener, nosotros no somos infalibles, pero si tengo un problema, esta gente me va a atender, no me va a atender. Y bueno, eso lo hemos conseguido y la satisfacción que tienen nuestros clientes es muy, muy alta. Y Diego, cuéntanos un poquito más sobre cuál es ese proceso de instalación, desde que os dice que ok, o desde que llegáis allí a medir por primera vez hasta que termináis la instalación completa. ¿Cuál será el proceso que se va a encontrar ese posible cliente? Bueno, es bastante simple y lo tenemos bien engrasado. Ten en cuenta, nosotros también hace un tiempo disponemos de un programa específico para nuestra empresa, entonces todos los procesos y todos los pasos los tenemos bastante bien medidos. Desde que el cliente acepta el presupuesto, lógicamente tiene que realizar un pago que previamente hemos acordado. Correcto. Lo que hacemos es acordar un día de medición. Nosotros medimos 2 días a la semana, por ejemplo, medimos martes y jueves. Si el cliente lo acepta un jueves, a la semana siguiente estamos con el técnico
midiendo ese cerramiento. Si, por ejemplo, Tony, que es el técnico o uno de los técnicos, mide un día martes y el día miércoles lo pasa a limpio y lanza el pedido. Y en ese momento empieza el proceso de fabricación. Nosotros tenemos un plazo desde que el cliente acepta, mejor dicho, desde el día que se mide hasta que lo instalamos, pasan unas 8 semanas. Porque todos los pedidos, pero que te corte, son personalizados, ¿no? Lo que está diciendo la Esto medición. es todo a medida, esto es un guante a medida. Esto no son 4x2 y esto es lo que tengo, no. No, básicamente nosotros no tenemos ninguna medida estándar, porque como te decía antes, las terrazas de nuestros clientes son todas diferentes. Aunque tú vivas en el piso A y tengas tu vecino en el piso B y los dos quieran un cerramiento, el interlocutor es diferente y el del piso A querrá una cosa para hacer una habitación, por ejemplo, y el del piso B querrá un gimnasio. Entonces, aunque sean las terrazas casi iguales, el uso que le van a dar es diferente. Entonces, nosotros construimos espacios para nuestro cliente, no para la terraza. En definitiva, es la gran diferencia. Porque para la terraza tú puedes poner eso, un toldo, puedes poner una pérgola estándar, pero luego debajo de eso, ¿qué puedes hacer debajo de un toldo? O debajo de una pérgola de las grandes superficies. Que se diseña en base al objetivo final que va a darle. La primera pregunta que nosotros hacemos a nuestro cliente es ¿qué uso le vas a dar? Porque básicamente ahí es donde radica el inicio del proyecto. No es lo mismo, como te decía, un cliente que quiera mantener ese espacio como terraza que el que quiera una habitación para que sus hijos hagan los deberes, por ejemplo, cuando salen del cole. Es completamente diferente. De grosores, tema de todo. Claro. Es la cubierta, el cierre perimetral, el suelo, porque si, por ejemplo, el cliente quiere que siga siendo una terraza, pues le da un poco igual que cuando llueve, si no tiene cierre perimetral, que se moje el suelo. Pero, por ejemplo, el que quiere una habitación, porque van a estar sus hijos en lo que era la terraza, podemos montar una tarima técnica para que el agua vaya por debajo y el suelo no se moje. Entonces, es muy variable, hay muchas variables, por eso todas las visitas, todas, sin excepción, son presenciales. Nosotros no pasamos nunca un presupuesto por teléfono o por internet sin visitar la vivienda. Nunca. Ni videollamada. No. Nosotros vamos. También una de las cosas que tenemos interiorizada es que si nosotros pasamos un presupuesto de 10, el cliente al final del cerramiento va a pagar 10. No va a pagar ni 11, ni 11 y medio, ni 10 y medio. Porque para eso vamos 2 o 3 veces antes. Una visita al aseo comercial, donde toma unas medidas provisionales. Si al cliente le cuadra el proyecto y le cuadra el precio, vamos a una segunda visita, el mismo comercial con un técnico. Para ajustar. Y ¿no? retomamos las medidas. Entonces, claro, si vamos en 2 ocasiones y aún así nos equivocamos, el cliente no tiene nunca la culpa de nuestra incompetencia. Al final, si el cliente contrata porque el presupuesto le cuadra, no le variamos el precio, nunca. Eso es una norma que tenemos y si nos equivocamos nos fastidiamos. Nos hemos quedado que tras 8 semanas recibimos el material. Sí, correcto. Bueno, el proceso es medición, puesta en marcha. Nosotros recibimos el material antes de las 8 semanas. Tenemos un plazo de fabricación, dependiendo del producto, de entre 4, 5 y 6 semanas. Es tan variable porque hay productos que se fabrican en España, pero otros se fabrican en Italia o en Bélgica, en Francia, en Alemania. Entonces esos tardan un poquito más. Y esos 15 días de diferencia desde que tenemos el material hasta que vamos a casa del cliente es básicamente para poder organizar la subida del material, si vive en un ático, o la logística para poder llegar a casa del cliente y empezar el montaje y terminarlo en el plazo que tenemos estipulado. Es algo bastante, como te digo, es bastante engorroso porque hay que coordinar muchas cosas, pero como hace mucho que nos dedicamos a esto, pues lo tenemos bastante bien engrasado. Y una vez empezáis o fijáis un día de arranque, normalmente ¿cuánto tiempo suele tardar una pérgola estándar? A ver, una pérgola tarda entre 2 y 3 días dependiendo del tamaño, pero tenemos proyectos de todo tipo. Hay proyectos que son 2 días y tenemos proyectos de un mes. Depende del volumen
del trabajo. Hemos comentado que a veces tenéis todo un edificio completo y a todos tenéis que ponerle Sí, por funcionar. ejemplo, cuando hay fincas que coincide que tenemos varios vecinos que quieren el cerramiento, o hace muy poquito hicimos el VIP del circuito de Cheste, donde montamos 100 metros de pérgola en la recta, y son proyectos que tienen una envergadura bastante grande, y si requieren un mes, pues un mes que estamos. Cuéntanos un poquito más del circuito. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó a vosotros? Bueno, llegó por correo electrónico, como llegan muchos contactos de profesionales. Y bueno, es un proyecto que me tocó a mí porque en ese momento estaba solo como comercial, y me acerqué al despacho, lógicamente con una cita previa, del arquitecto jefe que llevaba el diseño y la obra del circuito. Y bueno, hablando con él, y me empezó a pedir información de productos y demás. Y 2 años después, pues finalmente nos llevamos la obra, compitiendo con otras empresas del sector, pero bueno, nos eligieron a nosotros, y la verdad que estamos siendo una empresa pequeña, hemos hecho una de las obras con más visibilidad a nivel mundial que hay ahora mismo en toda Valencia. Correcto. MotoGP, una vez al año La está última carrera es ahí. y se ve en todo el mundo, entonces estamos muy satisfechos, y lo hablábamos la semana pasada. Estuvimos en Italia con el equipo comercial, y lo hablábamos con uno de los técnicos que nos apoyó en la obra, y son 35 módulos de pérgola, y después de las tormentas, del viento, tal, no hay ni una que haya dado problema. Y claro, tanto para nosotros como instaladores, como para la fábrica, que es una empresa italiana, es muy satisfactorio después del curro que tiene, que no dé nunca ni un problema. Entonces, lo comentábamos justamente el otro día. Hablando de estas quedadas que hacéis, ¿habláis también del futuro? Es decir, ¿habláis de qué se va a llevar, nuevas tendencias dentro de 5 años o similar en el mundo de estación de pérgolas y Sí, demás? a ver, el tema de la pérgola, o sea, no hablando tanto del tema de tecnología, porque al final creo que la inteligencia artificial nos va a pasar por encima. Nosotros más lo que hablamos del futuro es de la necesidad que va a tener todo el mundo que tenga terraza de cubrirla, porque lamentablemente la radiación solar cada vez es peor, las tormentas de viento son peores, y la prueba está en este último mes, que llevamos un carrusel de borrascas que no se acaba nunca. Entonces, la tecnología, nosotros de momento se nos escapa, porque eso lo hacen los fabricantes, pero sí que va a ser muy necesario tener algún tipo de cubierta para poder protegernos del sol. ¿Y crees que esta venta de estas cubiertas, siendo un producto tan físico y de un ticket más elevado, hará falta siempre a un Diego que vaya a visitar, o con la inteligencia artificial y 3 fotos te lo hará todo a Bueno, medida? a ver, yo espero que sí, es un deseo. Luego no lo sé. Es cierto que en la época en la que nos toca vivir, y sobre todo el perfil de cliente que nosotros tenemos, es un perfil de personas de 30 a 70 años. Si bien convivimos con la IA y convivimos con mucha tecnología, pero todavía no nos terminamos de fiar de que una máquina nos diseñe la terraza. Entonces, esto es muy personal, y muchas veces, no sé, trasteando con el chat GPT, pidiéndole algún dibujo, algún plano, alguna foto, no acierta al 100%. Entonces, yo creo que de momento, esperemos que pasen 10 o 20 años, de momento no nos va a reemplazar la IA. ¿Nos va a ayudar? Sí que nos ayuda, porque al final es una herramienta que está ahí, y el que no lo vea se va a quedar desfasado, pero no creo que nos reemplace al 100% de momento. Y por ir cerrando, Diego, ¿qué le dirías al Diego de hace 20 años o qué Diego pequeño? ¿Qué cosa le dirías para que no tropezara tanto o que tropezara lo mínimo posible Bueno, sabiendo lo que sabe el Diego actual? yo soy la persona que tropieza siempre con la misma piedra, ¿eh? No, pocos consejos le podría dar, la verdad. Todo lo que hice durante mi vida me trajo hasta aquí. Entonces, no sé si me podría arriesgar a no pasar por alguna de esas etapas, porque a lo mejor no estaría aquí.
Perfecto. Pues nada, antes de despedirnos, aquí tienes la cámara, despide tú el capítulo de hoy, como quieras, a tus trabajadores, a clientes, a Bueno, quien a ver, quieras. a las 4 pilares de la empresa. Yo siempre considero que Tecnoterraza, creo que todas las empresas tienen el pilar del cliente, básicamente es el que aporta la parte económica, pero luego tenemos los proveedores, que tampoco sin producto podríamos llegar al cliente, y luego el capital humano que tenemos en Tecnoterraza. Y la cuarta, la familia. Muy bien, pues muchas gracias, Diego. A Un ti. placer. Y gracias, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos al siguiente campamento base.